Hola. Muy buenas noches con todos, señor Raúl Chávez, compañeros y personas que, bueno, puedan visualizar este video en general. Mi nombre es Denis Giordano Pinalgo Tevera. Soy estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro en segundo semestre. Y bueno, ahora en este apartado de histología, vamos a hablar un poco. Bueno, independientemente ahora del órgano reproductor masculino, ya en otra ocasión hablamos del órgano reproductor femenino. Así que bueno, ahora nos toca quizás hablar un poco a detalle de las principales partes y bueno, también de las funciones que tienen cada una de estos compartimentos. En este caso, bueno, el aparato reproductor masculino en sí está conformado por una variedad de órganos que a su vez están divididos en externos como internos. Pero bueno, los principales órganos externos, con los que nosotros conocemos directamente, son en este caso los testículos, serían el pene también y correspondientemente el escroto. Los testículos en sí van a ser los órganos que van a conformar las gónadas masculinas. Quiere decir de que van a ser el punto de iniciación, de producción de lo que serían espermatozoides y de hormonas sexuales masculinas, las cuales son muy importantes para el desarrollo sexual y, bueno, en este caso el acto coital también, ¿no? Bueno, el pene, por otro lado, es un órgano copulador, un órgano que tiene que ver directamente más con bueno, las acciones que se realizan en el acto coital, ¿no? Mm, es necesario para poder llevar a cabo la reproducción. Y bueno, como les había nombrado antes, el pene, bueno, ahora tenemos el escroto, el cual pues no es más que una estructura que va a encargarse de alojar y de proteger a los testículos. Va a mantenerlos, digamos que, o sea, va a tenerlos protegidos, va a tenerlos aislados bueno, evitar lesiones y, bueno, ser una especie de barrera para cualquier situación en la cual los testículos pues, puedan verse damnificados. A nivel interno, por otro lado, el sistema reproductor masculino va a incluir una estructura de vital importancia, conocida como el epidídimo. El epidídimo también vamos a encontrar lo que serían los conductos diferentes, las vesículas seminales, que son pues unas especies de glándulas que, bueno, también van a van a aportar a la producción de digamos que de este líquido por el cual, este líquido mediático por el cual se transmite, o mejor dicho, se moviliza, en este caso la hormona reproductora, que en este caso sería el espermatozoide. Pero bueno, las vesículas seminales, la próstata y también tenemos las glándulas accesorias. Estas estructuras y órganos van a trabajar en conjunto como si se tratara de una maquinaria para conformar o para derivar, en este caso, la producción de, de semen. Y bueno, también esta a su vez es esencial para el desarrollo del acto coital, de la reproducción masculina. Eh, Algo también importante es destacar el apartado de almacenamiento y de transporte de espermatozoides, que tiene el epidídimo, que tienen las vesículas seminales, bueno, en sí estas estructuras que les he estado hablando, internas, así también pues como la secreción de fluidos que compongan y que contribuyan esta acción, que en este caso ya les he nombrado, que es el semen. Pues bueno, comenzando a detallar un poco de cada una de estas estructuras, tanto su apartado, que sería de tejido de soporte o estructural, que es el estroma, y también vamos a destacar un poco de su estructura, en este caso su tejido funcional o su tejido pues directamente más asociado a la función que cumple este órgano. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del testículo, ¿no? De los testículos.
El estroma testicular en sí está conformado por un tejido conectivo de soporte que se encarga de rodear, perdón, los túbulos seminíferos presentes en los testículos. Este tejido, además de proporcionar estructura y, bueno, además de proporcionar también soporte, pues también tiene una conexión directa con la funcionalidad, dado de que se necesita que exista esta estructura y este soporte para un correcto funcionamiento de los testículos. Por otro lado, el estroma testicular, vamos a encontrarlo compuesto principalmente por células independientes de músculo liso. Estas células de músculo liso, que ya les he mencionado anteriormente en otros videos, si son de músculo liso, pues debemos nosotros entender de que no van a poder, en este caso, ser células musculares parasimpáticas, o sea, que nosotros podamos, en este caso, controlar, sino que son directamente autónomas. También vamos a encontrar tejido conectivo, vamos a encontrar también vasos sanguíneos que van a contribuir obviamente a la forma tridimensional y a la estructura que va a formar el testículo, ¿no? Esto también tiene un poco que ver con el papel que juega, ¿no? En su desarrollo bueno, perdón, en su función para el desarrollo reproductorio masculino o para la reproducción. Al proporcionar el entorno necesario para este desarrollo, y también contribuye a lo más importante, ¿no?, de estas estructuras, que es la maduración de los espermatozoides. Por otro lado, tenemos también el parénquima testicular, que como ya nombramos anteriormente, hace referencia al tejido funcional que presentan los testículos. ¿A qué me refiero con esto? Pues el tejido donde se va a llevar a cabo, si lo traducimos así directamente, pues lo vamos a entender mejor. Funcional, pues quiere decir que es el tejido donde se va a llevar a cabo la producción de espermatozoides. O sea, aquí vamos a encontrar nosotros primero el, el lugar o sitio de la producción, y además vamos a conocer ahora lo que serían las células que lo producen. Porque además bueno, espermatozoides, además de semen, también hay una muy importante secreción, y es, pues, tiene que ver directamente con el sistema endocrino, ¿no? O sea, directamente a nivel hormonal, que sería la producción de la producción de testosterona, que ya lo vamos a detallar actualmente. Pero bueno, es para ir entendiendo un poco este parénquima testicular, que es muy importante y que tiene diferentes funcionalidades que corresponden ya directamente a las diferentes estructuras o células que forman o conforman la misma. Por ejemplo, también lo que le había nombrado, este tejido está compuesto principalmente por los túbulos seminíferos, las células de Sertoli y las células de Leydig, que son células especializadas de estas estructuras. Comenzando con los túbulos seminíferos, tenemos que entender que son estructuras microscópicas que van a estar ubicadas directamente en el parénquima testicular. Y estas, bueno, van a ser donde van a ocurrir estos procesos, bueno, el proceso de vital importancia, ¿no? El principal proceso de lo que estamos hablando, que es la espermatogénesis, que ya les había mencionado, pero bueno, la espermatogénesis es el proceso mediante, bueno, las células germinales van a confluir para desarrollarse, para que a la postre pues terminen formando espermatozoides maduros, listos para que a través del semen, bueno, se puedan dirigir hacia el óvulo y poder fecundarlo, en un caso de embarazo, claro. Por otro lado, tenemos las células de Sertoli, que tienen un nombre bastante atractivo. Estas células de soporte, porque son células, en este caso de soporte, más, sin embargo, están en este apartado de parénquima porque su funcionalidad domina, aparte del soporte que presentan. Bueno, hay que entender que la vamos a encontrar en los túbulos seminíferos y que van a desempeñar un papel crucial en la espermatogénesis, ya que van a proporcionar un soporte físico y además van a nutrir a las células germinales que van a estar en desarrollo. Y que, bueno, esto también ayuda un poco a la regulación de la producción de los espermatozoides. Quiere decir de que en un organismo donde haya mayor producción de células de Sertoli es porque se están produciendo una mayor cantidad de espermatozoides, perdón.
dada que la espermatogénesis, pues en este caso está siendo, bueno, está siendo incentivada, se podría decir. Y bueno, lo del soporte físico y nutrición, pues eso es bueno, muy importante destacarlo, ¿no? Las células de Sertoli, pues básicamente son esenciales para que las células germinales no mueran y estén, pues, como toda célula, necesita comer, necesita, pues, tener un medio o un soporte físico donde puedan estar para no, para no morir, porque además son células germinales que están en constante desarrollo, o sea, que van a cambiar y que necesitan, obviamente, desarrollarse. Pero bueno, ahora continuando con las células de Leydig, estas las vamos a encontrar ahora ubicadas en un tejido intersticial que van a estar presentes entre los túbulos seminíferos y bueno, las células de Leydig, que a diferencia de las de Sertoli, lo que van a hacer es que van a producir testosterona. Era de lo que les había hablado anteriormente, la testosterona, la cual pues es una hormona producida y que bueno, es esencial para el desarrollo sexual masculino. Esta testosterona, bueno, además de incentivar el deseo sexual, pues también cumple funciones muy importantes tanto para el desarrollo masculino en general. Es una hormona muy esencial para el organismo. Es la principal hormona masculina. Y bueno, tiene que tener una función, o sea, perdón, tiene que tener una regulación, obviamente, como toda hormona, y que tiene que estar en un constante, en un constante desarrollo reproductivo. Ahora, yendo con otro órgano, ahora tenemos el pene. El pene, pues bueno, en sí, su estroma, hace referencia, como dijimos anteriormente, al tejido de soporte. Y bueno, básicamente va a estar constituido por tres cilindrios, dos superiores y uno inferior. Los superiores son conocidos como los cuerpos cavernosos. Inferiormente, pues, tenemos lo que sería el cuerpo esponjoso, que se alarga hasta una estructura distal que encontramos en el propio pene, que no es más que el glande. Estos cuerpos van a estar rodeados por una pequeña cápsula de tejido conectivo denso que va a formar parte del estroma del pene, pero bueno, lo destacamos aquí porque quizás no es el estroma más funcional, pero pues es importante destacarlo. Este, pues bueno, va a desempeñar un papel crucial en la función eréctil, obviamente, y bueno, va a permitir lo que sería la expansión y la construcción de estos cuerpos eréctiles durante la actividad sexual. Por otro lado, el parénquima del pene va a estar compuesto principalmente por tejidos eréctiles que van a ser esenciales para la producción de la función, bueno, la función sexual masculina. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso van a ser estructuras claves de este parénquima. Vamos a hablar un poco de ambos, ¿no? El cuerpo cavernoso o los cuerpos cavernosos, porque son dos columnas de tejido eréctil, un tejido especializado, obviamente, en esta parte sexual, y bueno, se van a encontrar en la parte superior del pene. Estos cuerpos cavernosos, en la erección, lo que sucede es que se llenan de sangre, lo que resulta en la expansión y la rigidez de la misma. Algo interesante es de que como se llenan de sangre, ¿no? Lo que resulta en que, bueno, las venas se terminan, bueno, por la misma funcionalidad que tiene este órgano, se taponan para que la sangre se quede acumulada y se mantenga una erección, la cual pues ya después de la satisfacción sexual, pues se terminan pues en vez de contraer, sino que se dilatarían para pues contribuir al regreso de la sangre como cualquier parte del organismo donde pasa una arteria, regresa una vena. Y bueno, ahora yéndonos con el cuerpo esponjoso, que es la estructura inferior. Esta es una estructura de tejido eréctil que va a rodear la uretra y se encuentra en la parte inferior del pene. Durante la erección, este cuerpo esponjoso también va a llenarse de sangre y va a contribuir al aumento del tamaño del pene. Bueno, y esto pues a su vez va a contribuir también a la apertura de la uretra durante la eyaculación. O sea, va a contribuir también, en otras palabras, bueno, existe una correcta eyaculación. Por otro lado, el escroto, que también es
otra importante estructura de estas, vamos a nombrar, pues, en este caso, su parénquima. El parénquima del escroto, pues, como tal, son los testículos, que son los órganos principales de la reproducción masculina. El escroto, bueno, como tal, forma parte esencial de este parénquima y está compuesto principalmente por los túbulos seminíferos, donde se da lugar el proceso, bueno, el proceso que les había nombrado anteriormente, que es la espermatogénesis. La espermatogénesis es el desarrollo paulatino que van a tener los espermatozoides para formar espermatozoides maduros y que puedan, bueno, formar en este caso, bueno, puedan contribuir a la producción sexual. Pero bueno, ahora sí, de vital importancia y que sí que quisiera aclarar son, bueno, ya teniendo en cuenta cómo se forman los espermatozoides, tenemos que saber también estos directamente en la espermatogénesis quién los produce o cuáles son las células que intervienen. En este caso tenemos, ya les había nombrado antes, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli, ya les dije que son células de estructura, células que sirven para la nutrición y para el correcto, bueno, espacio que exista, o mejor dicho, la ambientación que tienen que tener en este caso las células germinales para que posteriormente formen espermatozoides y que estos, bueno, puedan tener un correcto desarrollo, ¿no? Pero bueno, en sí no hay una función, creo que yo, más destacable de estas células, pero en sí tienen una bastante importancia, porque básicamente sin células de Sertoli, los espermatozoides no se pueden desarrollar y no existe espermatogénesis y no existen espermatozoides maduros. Y bueno, a la postre, pues esto no es beneficioso para el desarrollo sexual masculino porque no se desarrollan espermatozoides. Y bueno, algo más destacable, ahora tenemos las células de Leydig, las cuales sí tienen para mí una mayor importancia, sobre todo por la producción de las hormonas sexual, bueno, de la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Esta está ubicada en el tejido intersticial, específicamente entre los túbulos seminíferos, y bueno, estos van a ser responsables a la vez de la producción de la hormona testosterona, que, como ya les había nombrado anteriormente, es la principal hormona masculina. Por otro lado, el estroma, yéndonos más con el tejido de soporte, el estroma del escroto, hace referencia al sistema, bueno, conectivo muscular que puede existir en el mismo, como también las estructuras de tejido conjuntivo, y bueno, y a la postre van a formar o van a contribuir a la protección de los testículos. Porque, o sea, si lo vemos desde como nombré anteriormente, desde un punto de vista lógico, los testículos son básicamente el lugar donde se lleva a cabo la producción de, bueno, de las dos cosas más importantes, que serían los espermatozoides, la espermatogénesis, y también la testosterona de las células de Leydig. Entonces, eh, necesita obviamente tener una protección necesita tener algo que lo aguarde, que lo recubra. Entonces, aquí es donde entra, o mejor dicho, es aquí la importancia de este estroma testicular. Porque, por ejemplo, el tejido muscular, en este caso que es liso, pero también existe estriado, que bueno, esto también no creo que lo pueda explicar muy bien, pero básicamente hay células que contribuyen a la erección del pene, como también hay unas que no son, bueno, que son lisas, que en este caso no permiten, o mejor dicho, no son controladas por el mismo. O sea, nosotros no podemos controlarlas, pero que también tienen que ver con la protección del pene. Estos músculos van a permitir, como les dije anteriormente, el regulamiento de los movimientos y de la posición de los testículos. ¿Por qué hago énfasis en la posición? Porque como les dije anteriormente, los músculos en sí lisos no son controlados por el organismo y estos intervienen, por ejemplo, cuando existe una baja temperatura y los testículos pues obviamente se contraen. Ese movimiento de contracción que tienen los testículos
nosotros no lo podemos controlar. Sin embargo, se da porque los testículos necesitan una temperatura óptima para desarrollar la espermatogénesis. Sin embargo, también hay ciertas células lisas, perdón, ciertas células musculares que son estriadas, que van a contribuir, pues en este caso, al movimiento que pueda tener o bueno, ayudar a la erección del pene. Y bueno, su tejido conectivo en sí se conforma de fibras colágenas, fibras elásticas, que como le dije anteriormente, contribuyen aparte de la estructura, como también contribuyen al movimiento. Ahora, algo también interesante de los testículos, bueno, alrededor de ellos están los túbulos que los conectan. Y bueno, este tejido conectivo en sí ayuda a mantener tanto la integridad estructural como facilita el movimiento, que era básicamente lo que les había comentado ya anteriormente. Y en sí yo creo que eso serían, al menos bajo mi punto de vista, las mayores o las mejores definiciones que le pude haber dado quizás a estas estructuras. No son tan variadas como por ejemplo en el sistema, perdón, en el órgano reproductor femenino, pero pues sí tienen bastantes cosas interesantes que destacar. Eh, Algo también que quería nombrarles, mm, bueno, son obviamente algunos detalles como las características emocionales y histológicas, que sin embargo son un poco, bueno, recalcar un poco lo mismo que ya les he comentado, pero bueno, nunca está de más. Por ejemplo, la hormona FSH, en lo que sería el testículo, tiene un efecto estimulante sobre las células de Sertoli. O sea, eso también es un poco interesante, es un detalle curioso, ¿no? Pero más allá de eso, mm, aparte de que en este caso, por ejemplo, el pene, durante la erección, como yo les había dicho antes, los cuerpos cavernosos se hacen más urgentes que el cuerpo esponjoso. O sea, quiere decir que matan, o sea, tienen una mayor rigidez que el cuerpo esponjoso. Y eso obviamente, pues tampoco es, o sea, se puede intuir, ¿no? Y bueno, otra cosa también importante, que durante la excitación los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y provocan la erección junto al glande, ¿no? Esto es lo que les había nombrado antes, básicamente los cuerpos cavernosos y el esponjoso se llenan de sangre y para mantener una erección, pues lo que se sucede fisiológicamente hablando es que las venas pues se terminan, bueno, se cierran, se contraen para que la sangre se mantenga y la erección sea más, bueno, más efectiva, más prolongada, mejor, en otras palabras, que posteriormente cuando ya hay una satisfacción, cuando ya no haya ese deseo sexual, pues obviamente en este caso se dilatan para pues que la sangre continúe su normal recorrido. Pero bueno, en sí yo creo que esto sería mi explicación. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro. Intenté recalcar cada punto de los órganos, pero bueno, eh, espero haya servido también. Muchas gracias por la atención. Buenas noches. He aquí la bibliografía de donde se sacaron las respectivas, bueno, los respectivos textos.